Otis golpeó a Acapulco en el momento de máxima vulnerabilidad. Dejemos por un momento el tema, la discusión de si hubo un aviso oportuno por parte del gobierno, si hubo la correcta anticipación ante el huracán que golpeó a Acapulco, sino que examinemos lo que existía antes de Otis. El huracán de categoría 5 se ensañó con una ciudad en crisis, con un estado carente de gobierno, un estado corroído por el crimen. Un fenómeno como el de la semana pasada habría hecho estragos en cualquier puerto del mundo. Pero el impacto que va a tener este huracán en el futuro de Acapulco, en el futuro de Guerrero y tal vez en el futuro de la región va a ser verdaderamente devastador. Otis es la última mala noticia, terrible noticia en el desastre que ha vivido Guerrero durante un largo tiempo. Recordemos la serie de malas noticias que hemos leído de esa región del país hace apenas un par de días antes del huracán, a unos kilómetros del puerto de Acapulco. Nos enterábamos que un grupo armado masacraba prácticamente a toda la policía de Coyuca de Benítez. El jefe de la policía, 12 agentes acribillados en la carretera que une a Acapulco con Zihuatanejo. Un pueblo a partir de entonces prácticamente indefenso ante el imperio de los criminales. También tenemos muchísimas evidencias de que en el Estado la política necesita el permiso del crimen. Veíamos la reunión de la alcaldesa de la capital del estado, la alcaldesa, la presidenta municipal de Chilpancingo, reuniéndose con el líder de un grupo criminal. Esta violencia que se expone, que se impone en todo el estado, ha llegado hasta el círculo más cercano de la gobernadora. Hemos visto cómo a varios personajes del entorno de la mandataria han sido asesinados en semanas recientes. Lo que quiero decir es que la situación de Guerrero es verdaderamente dramática y a este dramatismo que vive el Estado ahora llega el golpe terrible de la naturaleza que es agravado por la carencia del gobierno. Mientras el Estado sufría la violencia, el crimen que aterroriza a todo Guerrero, la gobernadora era vista en la Ciudad de México retratándose con políticos de Morena para celebrar las hazañas de la Cuarta Transformación. Y horas después del azote del huracán, también veíamos a la gobernadora que se solidarizaba con el presidente López Obrador, a quien le echaba porras como si quien necesitara ánimo en ese momento fuera el hombre que vive en el Palacio Nacional. La devastación del puerto es terrible por lo que hemos podido escuchar de habitantes, de viajeros que sufrieron la furia en carne propia. Hemos leído reportajes en donde se ve a los vecinos que tienen que hacerse cargo de su propia seguridad. Hemos visto el caos en las calles de Acapulco. Hemos visto escenas de rapiña que se reproducen en todos los rincones del puerto. Y lo que escuchamos también es que la presidenta municipal de Acapulco considera que estos actos de rapiña no son en realidad delitos, sino simplemente fórmulas de la cohesión social, dice ella. Héctor de Mauleón en una crónica estrujante decía que Acapulco parecía una ciudad en ruinas, pero una ciudad que hubiera sido abandonada hace 200 años. Pero creo yo que por terrible que sea la destrucción física del puerto, podemos decir que lo peor está por venir. No bastan los buenos deseos del presidente de que la próxima Navidad en Acapulco sea una Navidad feliz. Un puerto que depende del turismo va a tardar muchísimo tiempo en levantarse y lo más grave
creo yo, es que el huracán va a provocar un reacomodo en el crimen. La violencia, la extorsión, la intimidación que se imponía en hoteles, en bares, en restaurantes, en barrios, ahora va a imponer su ley seguramente en las tareas de la reconstrucción. Y no solamente veremos una reconstrucción muy lenta, sino también un proceso que va a tener un impacto terrible en la seguridad de la región. La oleada criminal va a expandirse seguramente no solamente en los territorios más cercanos, sino probablemente en otras zonas del país. La catástrofe de Acapulco, la catástrofe de Guerrero no es solamente resultado del impacto despiadado de la naturaleza, sino también consecuencia de un Estado fallido.